Apreciados estudiantes, buenas tardes, doctor Eduardo, buenas tardes, ¿me escucha? Claro que sí, Ricardo, te escucho perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su puntualidad, gracias a Carlos, a Daniel y a Gustavo también por su asistencia. Pues yo creo que podemos empezar el auditorio suyo, doc. Listo, perfecto. Ya dame 2 minutos para compartir pantalla. Dame un minuto, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, buenas tardes. Ya voy a empezar a compartir, entonces para que iniciemos ahí con la clase del día de hoy. Listo, perfecto. Ahora, entonces, para la tarde de hoy, yo creo que primero retomemos un poco de lo que vimos la clase pasada. No sé si ustedes recuerdan, creo que quedamos en la categoría 2 o alcanzamos a ver la categoría 3. Si la categoría 2 la vimos completa, entonces vamos a seguir aquí con el tema entonces. La categoría 3, que son los delitos tradicionales cometidos mediante medios tecnológicos, lo que nos habla realmente o qué comprende es fraude electrónico bancario. Yo espero que ninguno de los presentes haya sido víctima del fraude electrónico, del fraude bancario, ni nada por el estilo. Pero ese es tal vez de los más comunes que tenemos nosotros o de los más comunes que vemos y es tal vez, pues obviamente como lo atractivo que tiene realmente y que ustedes vean la parte que es más llamativa de pronto para el cibercriminal y es todo este tema. Yo no sé si ustedes han recibido esos correos donde dicen que su cuenta de Bancolombia ha sido bloqueada, que su cuenta y empiezan a hacer todo ese tipo de tareas
que hacen para tratar de acceder a sus cuentas, ¿sí? Que es lo más común, realmente ustedes se dan cuenta, y es empezar a hacer ese proceso de buscar qué vulnerabilidades tienen las personas. Desafortunadamente, pues somos gente que tiene capacidades, por ejemplo, Recording in progress. tenemos de pronto capacidades al momento de nosotros empezar a validar quiénes, quiénes de nosotros pues tenemos de pronto esa conciencia situacional al momento de estar validando la información o estar validando qué nos llega a nosotros, qué tipo de datos. Y es a través de estas pescas selectivas que acceden a los servicios, acceden a las personas y empezamos a comprometer nuestras cuentas. Suplantación de identidad, no sé si alguno de ustedes ha sido víctima de suplantación de identidad. ¿Qué es eso cuando ustedes le sacan, por ejemplo, una línea celular? Y aquí les quiero hacer un paréntesis de pronto en temas también y aspectos legales. No sé si los presentes se han tomado de pronto la tarea, es una tarea muy importante, es de pronto validar qué cuentas tienen ustedes habilitadas, qué cuentas tienen ustedes de pronto mandar una pequeña nota o un PQR o un requerimiento a las diferentes empresas prestadoras de servicio de telefonía, en donde ustedes verifiquen cuántas cuentas tienen ustedes a su nombre. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas de las estafas, cuando ustedes se dan cuenta, llegan a través de WhatsApp, y cuando empieza el proceso jurídico de validar quién es la persona detrás de esta cuenta, pues empezamos nosotros a darnos cuenta que la persona detrás de la cuenta termina siendo no otra, empieza usted a verificar a nombre de quién está el teléfono, a nombre de quién está el dispositivo, el número, y ahí es cuando empezamos nosotros a tener diferentes tropiezos de pronto en temas de que terminan siendo cuentas de ustedes mismos, ¿no? Extorsión digital, hablamos en la categoría 2 también, en categoría uno referente a este tema, y es toda esa información que nos sacan a nosotros a partir de tener nuestros datos, a partir de que nosotros hayamos compartido información relevante con personas cercanas o no cercanas, y que pues obviamente este tipo de extorsión termina pues ofreciendo o pidiéndonos dinero a cambio de nuestros datos, perdón, de no develar información. Trata de personas, esto tiene que ver, no sé si ustedes han visto, y una de las tareas tal vez que tenemos que empezar nosotros a ver, y es que la trata de personas, nosotros en la cabeza solo tenemos el tema de delitos sexuales. Y cuando hablamos de trata de personas, solo se nos viene a la cabeza los delitos sexuales, que es grupo de personas para prostitución y este tipo de cosas, pero en realidad ya hay otra modalidad, o desde un tiempo hacia acá, viene una modalidad que es llevarse personas, o hurtar personas, o engañar personas para ponerlas a trabajar en temas de estafa digital. No sé si ustedes, alguno de los presentes, me pueden escribir por el chat, por favor, conoce o ha escuchado hablar del concepto de los paraísos digitales. No sé si de pronto alguno de ustedes, de los que está aquí presente, conoce el concepto de los paraísos digitales. Ah, señor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Creo que sí he escuchado algo, pero no muy bien, pero sí he escuchado algo sobre ese tipo de fenómenos. Ok. Bueno, los paraísos digitales, y esto tiene que ver con el concepto del ciberespacio. El ciberespacio, una de las características que tiene, o las redes, internet, todo es que en el ciberespacio no existen fronteras. Y aquí empieza, y pues es muy al lugar a este tipo a esta maestría que ustedes están haciendo, y es al no tener fronteras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué jurisprudencia asume el delito? Pues obviamente en el territorio donde se comete el fraude, donde se comete el delito. Cuando hablamos de paraísos digitales, hay varios países en diferentes locaciones, diferentes continentes, donde el ciberdelito no está tipificado como delito. Y entonces, al igual que hablábamos de los paraísos fiscales, ¿no? Ustedes recuerdan cuando se habla de los paraísos fiscales, que es estos sitios donde pues la gente utiliza para blanquear dinero y todo ese tipo de cosas. Los paraísos digitales, básicamente sitios donde el ciberdelito no es crimen, donde las personas, por ejemplo, pueden cometer todo tipo de actividades en el ciberespacio, y pues en ese país no es delito, entonces no va a ser condenado si en nuestro país lo sea.
Entonces, al no tener fronteras, por ejemplo, para yo cometer un robo o para asesinar a alguien, por ejemplo, pues yo tengo que desplazarme a ese país donde está esa persona y al desplazarme a ese país me someto a la normatividad vigente de ese país. Cuando hablo del cibercrimen, realmente ahí es cuando ya empieza la cosa a cambiar. ¿Por qué? Porque pues yo el delito se puede cometer desde otro país, ¿sí? El delito se comete desde otro país y pues las consecuencias son en otro. Es decir, por ejemplo, hablemos de países, por ejemplo, como Rusia, China, países de África, ¿sí? Están muy lejos geográficamente de nuestra ubicación, pero pues ustedes saben que realmente están a un clic de distancia. Entonces, desde allá, este tipo de países, desde este tipo de países nos pueden vulnerar a nosotros, ¿sí? Y pues si no son delitos allá, pues efectivamente no hay nada que podamos hacer al respecto, porque pues lo que decía, para ese país el cibercrimen no es un delito. Entonces, pues realmente ahí es cuando empezamos nosotros a tener esos pequeños dolores de cabeza. Entonces, ahí viene una parte y eso es por eso están llevándose personas se las llevan y los empiezan a hacer todo este tipo de estafas, ¿no? Como el príncipe en feria, todo ese tipo de estafas se hacen desde allá. ¿Y por qué creerían ustedes, hablemos de la trata de personas, por qué me llevaría yo? A ver, tratemos de empezar a organizar el delito y la importancia para el ciberdelincuente de tener gente de otros países. ¿Por qué creen ustedes que alguien se arriesgaría a llevarse a un colombiano, por ejemplo? Digamos que nos lo vamos a llevar para algún país por allá lejano, a hacer cibercrimen. ¿Por qué me llevaría yo un colombiano y por qué no cojo mis connacionales y los pongo a hacer cibercrimen allá o empezar a hacer estafas por internet desde allá? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué me llevaría yo a alguien de acá? Y fuera de eso secuestrarlo y tenerlo allá contra su voluntad. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Ustedes por qué creerían que sucedería este fenómeno? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Eh, Profesor, yo creería que de pronto una de esas razones sería por la habilidad de pronto técnica y conocimiento pues, que tienen los colombianos en temas de o formación en sistemas o ingeniería de redes y programación. Realmente es no solo con nacionales de pronto, ¿por qué llevarse gente? Entonces la pregunta sería, ¿por qué llevarse gente de otros países, ¿sí? Ah, Para ok. hacer estafas? De pronto sería tal vez, de pronto no formulé bien la pregunta. ¿Por qué llevarme gente de otro país a hacer estafas por internet en otro país? No sé, Daniel, que tienes la mano levantada. Profe, buenas noches. Yo creo que más que todo es por un tema de autoprotección, como son personas migrantes, están en una posición débil, no conocen el país, no tienen contactos, no tienen red de apoyo, no conocen muy bien a quién acudir en caso de denunciar, y eso facilita también encubrir el delito, que creo que no solamente pasa con trata de personas en materia digital, sino en general con la trata de personas y de personas migrantes. ¿Sí? Realmente el tema es porque al yo llevarme un connacional, muchas gracias por las participaciones, al llevarme yo personas de diferentes nacionalidades, pues obviamente ustedes saben que nosotros, por ejemplo, como colombianos, tenemos ciertas palabras, ciertos modismos, cierta manera de expresarnos, que pues obviamente a la hora de yo hacer una estafa digital, pues obviamente me voy a hacer pasar mucho más fácil por un colombiano, ¿sí? Entonces, por eso en estos momentos la trata de personas ha crecido mucho en materia de estafa digital, porque pues obviamente, primero, deja más rubro, yo puedo hacer más ataques a más personas en menor cantidad de tiempo, y pues como obviamente el ciberdelito, como les decía, en esos países no es delito, entonces pues yo no voy a tener ningún tipo de problema. ¿Qué hacen con las personas cuando se las lleva? Como decía ahorita Daniel, pues son personas que no tienen red de apoyo, no tienen quien los espera, no tienen una cantidad y pues solamente están en un país ajeno. Entonces, pues simplemente les quitan su identidad, perdón, le quitan sus documentos y los encierran en hangares gigantes. Y entonces allá viene la pregunta, venga, pero si yo tengo acceso a internet, ¿por qué no mando un mensaje a mi casa y digo, estoy aquí capturado en otro país, estoy
simplemente porque hay un tema en seguridad digital que yo puedo aplicar, por ejemplo, a través de firewalls, a través de reglas, que cuando un usuario quiera comunicarse con un correo ajeno a la lista de correos que yo le voy a decir, simplemente el administrador de TI le va a aparecer. Entonces yo tengo el control total de qué están escribiendo y pues ustedes saben que en este tipo de incidentes criminales, pues lo único que necesitarían sería amenazar a una persona, ¿sí? Amenazar a una persona o de pronto empezar no sé, asesinar, con que asesinen a una persona ya tienen suficiente. Entonces ya empieza la gente a ubicar, entonces, este tipo de cosas, ¿no? Entonces la trata de personas viene siendo un espacio aquí importante para esto. Y lo último, pues obviamente las estafas amorosas, préstamos falsos, apuestas ilegales online. ¿Y por qué hablamos de las estafas amorosas? No sé si ustedes han o tienen cerca o han conocido personas que se han enamorado por internet, que han ubicado de pronto personas que conocieron a alguien y pues obviamente siguieron ese camino de vida. Entonces, pues todo este tipo de cosas se ve y se ve mucho en Internet. Realmente ustedes vean que no es algo tan poco común, sí es muy común. Entonces, esta categoría 3 pues obviamente también está tipificada entre los delitos y por ejemplo, en Colombia hay muchos fraudes, por ejemplo, por WhatsApp, Instagram, que suplantan identidades para pedir dinero. De hecho, no sé si algunos de ustedes, los que están aquí presentes, les han visto, por ejemplo, esas cuentas de correo o algún contacto de ustedes que le digan pilas, no vaya a entregar dinero, que es que me acabaron de robar mi cuenta. Más que robo de cuentas, no sé si ustedes se fijan, hay personas que nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, de sincronizar nuestros contactos con el correo electrónico. Pues, si ustedes acceden a su correo electrónico, acceden a su lista de contactos, muchas veces, y pues, obviamente es una práctica muy común, que yo escribo el nombre. Entonces, por ejemplo, coloco Eduardo de la Torre, profesor. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando nos roban la lista de contactos, saben esa persona qué relación tiene con nosotros y hacen un trabajo de ingeniería social y pues en ese trabajo de ingeniería social, pues obviamente sirven para robarnos la cuenta, decir, ay, mira, Eduardo, ven, actualiza, este es mi nuevo número. Entonces las personas por lo general no tienen esa costumbre de escribir al número anterior, ven, Eduardo, cambiaste de número. No, simplemente lo que hacen, ¿y qué hago con el anterior número? Bórralo. Entonces, hacen el cambio simplemente con un mensaje de WhatsApp y a partir de ahí es que después empiezan a pedir, ay, tú me puedes prestar 100.000 pesos, me puedes prestar tal cosa. Entonces, todo ese tipo de cosas en el caso de estafas, también incluso también se utiliza para empezar a enviar a todos esos contactos todo el tema de manipular las percepciones políticas, lo que es el spoofing, que si ustedes han visto que a través de todo ese tipo de comunicaciones por WhatsApp, yo puedo empezar a enviar lo que son las fake news y empiezo a enviar muchísimas noticias y empiezo a cambiar la manera como las personas ven o ven o abordan cierto tipo de temas, porque basta simplemente con poner una foto de un medio de comunicación conocido para que yo llegue y cambie ya, y, uy, mire, está sucediendo esto, la gente no tenemos todavía esa costumbre o esa cultura de ir un poquitico más allá y empezar a tratar de pronto de conocer ya un poco qué hay detrás qué hay detrás de cada publicación. En el 2022, pues la Europol detuvo a 100 personas por fraude en línea que afecta a ciudadanos de menos 10 países, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a traer personas por medio de estas redes sociales, se hacen pasar, en el caso, por ejemplo, los hombres se hacen pasar por mujeres, viceversa, empiezan a generar esta relación de confianza y a partir de ahí empiezan a robarse los datos. Entonces es cuando dicen, te voy a enviar una foto, te voy a enviar ese y aquí les dejo de pronto una de las nuevas modalidades que hay, sobre todo aquí en Colombia, y es que empiezan a escribirle, por ejemplo, señoritas. Entonces le escriben, ay, qué rico, tu contacto me lo pasó tal persona. Y usted empieza a enviarle fotos, empiezan a enviar fotos, hay ese intercambio de fotografías, y al final, cuando ustedes van a ver, resulta que es una menor de edad. De acuerdo que en el tema de los menores de edad, pues obviamente hay una serie de delitos que hay referente a este mismo tema. Entonces, para que ustedes tengan cuidado también ahí con eso. Relevancia, pues obviamente este tipo de delitos tiene una alta tasa de victimización,
hay un tema de baja denuncia, porque pues por lo general la gente pues no es algo que sea muy fácil de admitir cuando uno va y dice, no, es que realmente me escribieron y me dijeron que yo era el heredero del príncipe de Nigeria, entonces pues por ende accedí a la cuenta o por ende accedí pues di mis datos. Pues todo ese tipo de datos muchas veces queda como en la impunidad. Y pues obviamente esto tiene una ventaja para el crimen organizado, pues que adopta técnicas que le permiten lucrarse sin violencia física directa y entonces eso reduce el riesgo. Acuérdense que cuando se va a hacer un asalto, van a asaltar un banco, cuando van a asaltar, obviamente este tipo de acciones, pues para el asaltante pues tiene sus graves connotaciones. Entonces este tipo de crimen se vuelve, se vuelve un poco atractivo. Y aquí quiero que reflexionemos un segundo sobre esta pregunta que les dejo acá. No sé si alguno quiera participar al respecto, de pronto, ¿qué piensa, qué se le ocurre al respecto? Recuerdan las otras dos clasificaciones. ¿Por qué creen que es importante esta clasificación? ¿Por qué no dejarlo todo en una sola bolsa, sino simplemente dejarlo por separado? ¿Quién cree que porque esto es importante? De pronto alguno que se atreva ahí a mirar, porque esta clasificación es importante. Recuerden, acá les recuerdo un segundo. Dime, Daniel. Profe, yo creo que una de las diferencias se relaciona con la forma de abordar el delito en materia de políticas y es que no todo, o sea, las distintas clasificaciones tendrían distintas medidas por tomar para prevenirlas o para reducir el daño. En el caso, por ejemplo, de la categoría uno pues implicaría una serie de medidas, por ejemplo, de ciberseguridad especiales relacionadas con integridad de los sistemas, con reducción de posibilidades de ataque en debilidades del sistema. En el caso de la categoría 2 por ejemplo, ya serían otras medidas, como por ejemplo el tema de patrullajes en línea y todo este tipo de cosas, incluyendo el tema del deepfake, por ejemplo, Ujú, una especie de vigilancia sí, digital. Y pues la tercera ya requeriría otro tipo de medidas distintas en donde pues habría que tomar, por ejemplo, medidas en el caso del fraude electrónico, pues en relación con seguridad financiera, con validación de identidad, inclusive en el tema, por ejemplo, de trata de personas, como sale del mundo digital hacia el físico. Inclusive requeriría una serie de medidas de autocuidado y otras medidas de política pública, como por ejemplo chequeo en aeropuertos, todo ese tipo de cosas, y eso implicaría que ese abordaje fuera distinto también y que incluso podría impactar en materia de investigación de este tipo de delitos, de cada uno de los tipos de delitos. ok, perfecto. Sí, básicamente como, muchas gracias, Daniel. Como le decía Daniel, pues obviamente este tipo de clasificaciones primero nos ayuda a establecer prioridades de persecución penal, o sea, empezar a mirar, porque pues obviamente cada uno de esos delitos tiene un impacto diferente y pues obviamente la manera como nosotros vamos a abordar ese tipo de trabajos, pues obviamente requiere un poquito más de pronto de estar ahí. Hay que darle prioridades, realmente. Por ejemplo, una de las prioridades actuales es el tema de la pornografía infantil. Se trabaja mucho en este tema de tratar como de luchar contra este flagelo y eso es un compromiso internacional, ¿no? Obviamente, ese tipo de cosas también hay un tema importante, es que permite adaptar nuestra legislación que poderla adaptar, poder adaptar nuestras políticas públicas, ¿sí? Entonces, y podernos someter a convenios, por ejemplo, como el convenio de Budapest, que nos permite empezar a abordar todo este tipo de tareas como el cibercrimen, como todo este tipo de cosas. Entonces,
ya empezamos. Y pues obviamente favorece la cooperación transnacional en investigación, extradición y pruebas digitales. Y más que eso, pues obviamente también nos permite, acuérdense que, ¿cómo se combaten las enfermedades? Pues simplemente hay una primera víctima o una primera persona que se ve pues comprometida con la enfermedad. Pensemos en el COVID. Acuérdense que primero pues empiezan a probar diferentes vacunas, diferentes maneras de abordar el virus. Lo mismo pasa en esto. Entonces empezamos a abordar diferentes maneras de cómo poder abordar la vulnerabilidad, cómo poder abordar ese delito, cómo poder abordar ese aspecto. Y con base en eso se construye la vacuna, en este caso, pues se construye la herramienta para poder tapar esa vulnerabilidad y poder evitar que pues, siga ocurriendo. Por eso es tan importante, en este caso, que ustedes mantengan sus dispositivos actualizados, todas estas medidas y contramedidas que tenemos nosotros en temas digitales. Permite diseñar estrategias diferenciadas en prevención, educación, resiliencia digital, resiliencia es esa capacidad de yo sobreponerme ante un impacto, ante un incidente real. Entonces, pues todo ese tipo de cosas son las que me permiten a mí poder hacer un poco adelante. Ya para esta sesión, quiero que abordemos, y pues aquí vamos a hacer, que esta es como la parte importante del asunto, este es el quick, de cuáles son las fases del cibercrimen. ¿Qué hace el cibercriminal para empezar a recolectar esos datos? Y el cibercrimen se divide en varias etapas y son las mismas fases o las mismas acciones que está realizando el ciberdelincuente para poder empezar a qué hacerse con nuestros datos, ¿sí? Entonces ahí es cuando empieza a organizar toda esta fase de poder recolectar datos, de poder recolectar información, de poder organizar todo. Y ahí es cuando empiezan nosotros inclusive a ver qué tanta información podemos nosotros tener disponible en Internet. Entonces, por ejemplo, la primera fase, la primera fase de este objetivo es la planeación. Y aquí es donde el ciberdelincuente prepara el ataque, ¿sí? Entonces, en esta preparación del ataque, básicamente lo que él hace es elige el blanco y empieza todo este proceso de analizar vulnerabilidades y se empieza a recoger herramientas, empieza a buscar herramientas. Pero bueno, empecemos en orden. Organiza el blanco. Cuando yo organizo el blanco, o cuando el ciberdelincuente se pone un blanco, en esta fase, en esta importante fase realmente, que es la fase tal vez más compleja de todas, en esta fase, cuando empieza a hacer ese proceso, dice, listo, ya tenemos un blanco, ya el blanco se trazó. Acuérdense que el blanco puede ser personas, organizaciones, países, y dependiendo del tipo de seguridad que tengamos, pues obviamente ahonda un poco más en esa capacidad. En eso analiza vulnerabilidades. Cuando yo hablo de vulnerabilidades, sobre todo en el aspecto digital, es que cada uno de sus sistemas informáticos se somete a diferentes vulnerabilidades. Es decir, por ejemplo, hay vulnerabilidades que permiten que el atacante pueda, por ejemplo, no sé, un conector de Bluetooth que esté abierto, la señal de Wi-Fi que no esté cerrada, de pronto que hayan posibilidades de inyectar código dentro de un proceso de, ¿qué? de iniciación de un sistema, que de pronto el servidor me permita, o el servidor que esté presente permita ahí empezar a ver que tenga unos huecos, que tenga unos puertos abiertos, que tenga una serie de cosas que ya vamos a ver aquí ahorita un ejercicio al respecto. Entonces, y pues obviamente con eso pues reúne herramientas porque tienen ustedes que tener algo muy claro y es que no todas las herramientas en cibercrimen sirven para todo. O sea, no todo sirve para todo. Entonces, aquí es donde yo tengo que tener claro, donde el ciberdelincuente tiene que tener claro qué es lo que va a utilizar, ¿sí?
qué es lo que va a utilizar, cuáles esas herramientas, cuáles son y cómo va a explotar esas vulnerabilidades. En esta fase, en la fase de planeación, pues obviamente se utilizan técnicas comunes. Por ejemplo, hay unas que es el reconocimiento digital, lo que conocemos con el footprinting, que es la recolección de información sobre la víctima. Y aquí es donde empieza uno a mirar el tema en redes sociales, empieza a verificar qué tanta información. Y aquí pues cada uno de ustedes debería realmente evaluarse, ya tanto a nivel personal como a nivel laboral, qué tanta información tengo yo expuesta de cara a Internet. ¿Sí? Entonces, y ahí empiezo yo a mirar qué tantos datos hay míos. Yo a ustedes no sé si les comentaba, hay momentos en que la gente sube, por ejemplo, ahorita que ustedes cuando logren graduarse de la maestría, pues por ejemplo, lo primero que la gente hace es postear la foto del diploma, su foto con su diploma, y entonces empiezan ahí, ¿qué datos hay nomás? Analicemos un diploma. ¿Qué datos puedo yo encontrar en un diploma? Nombre completo, cédula, ¿sí? O número de identificación, universidad, facultad, y a partir de ahí puedo yo empezar a organizar mucha data. Ahí le pueden empezar a usted a preguntar cosas, le pueden empezar a usted a extraer información, y todo este tipo de datos los dejamos nosotros ahí como a la vista. ¿Sí? Y eso solo es información en redes sociales. Y esto, cuando nosotros hablamos del hacking, la gente por lo general piensa que es una persona que eso empieza de entradita a atacar, a dar duro, pues a tumbar un correo, a tumbar un sistema informático, y no, realmente todo el sistema o la parte del hacking inicia realmente con una visualización en información abierta. ¿Por qué? Porque es que muchas veces, ¿para qué desgastarse vulnerando un sistema? ¿Para qué desgastarse de pronto dejando algún rastro en Internet? Si en realidad lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es simplemente coger la información que está disponible y con eso hacer una estafa hasta por teléfono. ¿Sí? Entonces, mire que lo primero que se hace es las redes sociales. Dominios es verificar, por ejemplo, esos correos. Ya hacemos un ejercicio con los dominios que se puede obtener de un dominio. ¿Sí? IPs, realmente las IPs es de donde ustedes están conectados y a partir de ahí poder extraer datos. ¿Listo? El OSINT, lo que decía, es inteligencia de fuentes abiertas y es obtención de datos públicos. ¿Qué información es pública? ¿Qué tanta información podemos tener nosotros en Internet? Por ejemplo, la profesión. Acuérdense que existen redes como LinkedIn, que nosotros subimos información sobre nuestras profesiones. Está Facebook, Instagram, está X, y entonces a partir de ahí yo empiezo a compartir datos, empiezo a compartir información, y esa información pues está de cara y que queda presente para que yo pueda o para que la persona pueda hacerse con esos datos. Por otro lado, ¿qué otra información tenemos disponible? Tenemos información disponible, por ejemplo, la información que suben nuestros gobiernos, nuestros distritos. Si nosotros vamos a mirar los impuestos, pues hay inclusive una carpeta ciudadana donde usted puede acceder, los comparendos. ¿Y por qué es importante este tema de los comparendos? No sé si a ustedes les ha pasado, logran verificar que la gente cuando sale de viaje compra vehículo nuevo lo primero que hace es publicar la foto del vehículo. Posterior a eso salen de viaje y entonces publican la foto del viaje. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente se construye un correo diciendo que usted tuvo un fotocomparendo en la vía, por ejemplo, público, no, me voy para la costa, me voy para Santa Marta. Entonces, en la vía, y como yo, por lo general hay gente que se acostumbra hasta compartir el viaje en tiempo, casi que en tiempo real, van poniendo por dónde van pasando, pues simplemente lo que uno hace es un cálculo y por Waze usted puede llegar a saber o a sacar en qué momento, en dónde hay cámaras. ¿Sí? Y le envía una foto de un posible fotocomparendo de una cámara durante el recorrido. Como yo sé que viajé, y pues por lo general uno mantiene la velocidad crucero, entonces usted dice, ah, me pusieron eso, y ahí puede usted caer simplemente en una estafa digital. ¿Sí? Para eso, pues obviamente se utiliza inteligencia de fuentes abiertas. Compra de herramientas, pues obviamente ya cuando ya tengo ya claro exactamente, se ha levantado ese proceso
de Internet, cuando ya realmente yo sé o cuando el ciberdelincuente sabe cuál es la, cuál es la línea realmente, pues simplemente lo que hace es empezar a validar qué herramientas requiere. Muchas de estas herramientas están disponibles de manera gratuita, ¿sí? Y ustedes pueden acceder a ellas, inclusive utilizando inteligencia artificial, para que les permita realmente acceder a esta herramienta, ¿sí? Y pues obviamente ingeniería social. Y cuando yo hablo de ingeniería social, es ese tipo de herramientas, o ese tipo de métodos que se utilizan para poder acceder a una persona o para poder vulnerar a una persona de una, a través de estafas o a través de que esa persona entregue información que no entregaría de manera consciente, ¿sí? Y ahí cuando nosotros hablamos de ingeniería social, es tal vez una de las modalidades más fuertes que tienen de robarnos información a nosotros. Herramientas hay muchas maneras, ¿sí? Y esta fase, pues obviamente, pues, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que está cada día más conectada a Internet, todo ese tipo, pues obviamente las víctimas, las empresas pueden estar muy ligadas o comúnmente asociadas a este tipo de ataques. En este tipo de ataques de ingeniería social, por ejemplo, se puede hacer, no sé, al identificar un objetivo específico, simplemente lo que se busca, lo que se logra es llegar a este objetivo, ¿sí? Por medio de diferentes maneras. Una de ellas puede ser llamada, otra de ellas puede ser correo electrónico, mensajes, todo este tipo de cosas que se utilizan. ¿Listo? Entonces ahora, perdón un segundito, voy a dejar de presentar acá. Voy a abrir aquí otra pantalla para que miremos un ejercicio acá. Listo, no sé si ya están viendo mi presentación, mi pantalla. Sí, señor. Listo. Bueno, esto que ustedes ven acá no es otra cosa, sino esto es Kali Linux, que es una herramienta que es de descarga gratuita, ¿no? Es una herramienta gratuita que nos permite, por ejemplo, tener muchas herramientas como la que les decía. Por ejemplo, hay diferentes tipos, por ejemplo, acá hay un ataque de vulnerabilidades, acá hay ataques para ataque de aplicaciones, bases de datos, ataques de password, todo este tipo que ustedes ven acá. Hay inclusive herramientas forenses, todo. Es lo que se hace para, inclusive hay herramientas, como les decía a ustedes ahorita, que pues permite o funciona para poder sacar eh, datos de ingeniería social. Entonces vamos a validar primero un tema empecemos a hacer como esta fase de reconocimiento. Entonces, digamos que tenemos una IP, tenemos una IP por acá, de una empresa, de algo, y empezamos a hacer una parte de vulnerabilidad. Espera un segundo. Vamos a verificar esta IP, a ver si. No, a ver si podemos hacer un ejercicio.
bueno, perdón. Este ping lo que hace es verificar la conectividad entre si tenemos conexión o tenemos comunicación con un servidor específico. Entonces, por ejemplo, ahí empieza a hacer llamados, empieza a hacer diferentes llamados y ya podemos saber que hay comunicación, que tenemos comunicación ahí con un sistema específico, ¿sí? Si no nos da, por ejemplo, comunicación, quiere decir que no. Pero pues lo que nosotros estamos buscando es que podamos saber, vamos a ver cómo está la señal en este momento, espera un segundo. Entonces, ahora lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Es a través de un comando, por ejemplo, como este nmap, ¿cómo puedo obtener? ¿Quién me puede decir cómo obtener la IP bueno, perdón, ya vamos a sacar entonces una IP, vamos a organizar acá, entonces, empecemos completo, acá. Si ustedes miran, todo este tipo de acciones lo pueden hacer eso es una herramienta gratuita, ¿no? Y esto lo que me permite es verificar si esta dirección IP tiene alguna vulnerabilidad conocida y pues ya se puede explotar. Esto pues obviamente lo que les digo, esto es para fines académicos, ¿sí? Entonces aquí empieza a iniciar, no sé si están ustedes viendo. Entonces, bueno, aquí no encontró ningún tipo de servicio. Vamos a ver si aquí encontramos servicio. Entonces, lo que yo obtengo a la final de todo este tipo de tareas, por ejemplo, como lo es este tipo de tareas con Nmap, lo que me permite es validar una IP específica. ¿Cómo obtengo las IPs? Esa es una pregunta acá importante. ¿Cómo obtener la IP de un sitio? Simplemente ustedes pueden validar, entonces ustedes ingresan a la página. Entonces, aquí hay una página, por ejemplo, venga, vamos acá, un segundo, que son los servicios. Como esos. Esto netamente, todo esto es público, ¿no? Todo este tipo de tareas que ustedes están haciendo es pública, esto que estamos mirando. Son páginas y aquí, entonces, ustedes pueden ingresar un dominio, pueden empezar a ingresar un dominio, por ejemplo, otra vez en esta página, déjame meter el de Google. Acá, em, buscamos un dominio que ya, acá. Ok. Entonces, este es un dominio que se crea realmente, es un dominio pues obviamente que se mantiene y se asigna para poder hacer este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué nos dan? No sé si ustedes alcanzan a ver acá. Entonces, aquí nos empieza a dar datos información importante realmente de quién registró el dominio, fechas de creación. Inclusive hay dominios de empresas donde en estos mismos datos nos aparecen eh, datos del desarrollador como tal, de la página. Entonces, todo este tipo de información, ¿por qué creen? Por ejemplo, aquí aparece este dato de expiración de dominio, ¿sí? Ahí quiere decir que el certificado o lo que le protege la página, lo que protege la comunicación entre las páginas, pues está hasta esta fecha.
A no ser de que efectivamente la empresa lo resuelva a tiempo, simplemente si esto se queda abierto, pues la página ya deja de tener esa protección. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una IP, venga, voy a hacer otro dato acá. Ah, bueno, y les va dando diferentes datos. Por ejemplo, miren, no sé si se alcanza a ver bien algo de los datos que estamos viendo acá. Entonces usted mira, por ejemplo, registre, bueno, eso es reservado en Internet para tareas, pero entonces usted empieza a ver aquí, cuando ustedes hacen este ejercicio con cualquier dominio, con cualquiera con cualquier página de Internet, pues obviamente ustedes van a recibir, validar mucha información que es explotable por parte de cualquier cibercriminal y este tipo de datos, pues obviamente es de donde yo empiezo a sacar vulnerabilidades, de dónde está el servidor, dónde, cuál es el servicio, qué servicios hay disponibles y entonces ya empieza ustedes, venga a ver si podemos hacer una de esta, o sea, si esta nos da para que podamos organizar aquí una tarea con ustedes. Todas estas aplicaciones, como les estaba diciendo ahora, son aplicaciones gratuitas, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya el cibercrimen empieza a tener un espacio un poco más complejo, porque es que realmente ustedes se dan cuenta que al ser gratuitas todo este tipo de, ¿qué? de aplicaciones, pues obviamente nos da o le da al cibercriminal una posibilidad muchísimo mayor de acceder y pues de acceder a datos, acceder a información, perdón, sin, sin invertir mucho. Entonces, por ejemplo, ahí lo que está haciendo el comando es verificando sobre esta IP que está acá si hay algún tipo de vulneración, si hay algún tipo de... Entonces ahí lo que empieza a hacer es un escaneo de puertos. Obviamente la persona que está al otro lado puede empezar a validar que aquí se están escaneando los puertos, que si hay algún dominio, bueno, en este caso no, nos aparece que el puerto está abierto, y el puerto 53. Entonces ya lo que uno tiene que empezar a validar sobre ese dato específico es qué vulnerabilidades hay, qué tipo de vulneraciones hay, y eso es lo que hace el ciberdelincuente. Por ejemplo, dentro del proceso que tiene uno para hacer la respuesta a incidentes, uno también puede detectar, ¿sí? qué, qué información hay pendiente, o qué información nos han podido sacar. Entonces, por ejemplo, este dato, empecemos acá en orden. Entonces, este primer dato significa que la máquina está encendida, responde a paquetes, entonces sabemos que es de un servidor que está activo, ¿sí? Cuando empezamos a mirar esto que dice acá, que son los puertos, ¿sí? Quiere decir que la mayoría de los puertos pues están filtrados, es decir, que tiene un firewall, que toda la comunicación que reciben tienen un tipo de control, ¿sí? Y que no hay respuesta directa, entonces cuando uno empieza a mirar, quiere decir que este tipo de servidor es un servidor protegido, que tiene algún tipo de restricción. Entonces ahí empieza, mire que toda esta fase no tiene usted que ir directamente a atacante, eso es lo que estamos haciendo con comandos y que usted puede empezar a extraer información. Y por último, pues obviamente nos habla de que el puerto 53 que es el puerto de dominio estándar, es un puesto que nos, que es el puerto estándar para el servicio del DNS, que es el que nos da el nombre del dominio. Bueno, no sé si de pronto ustedes ven que les doy algún término técnico y necesitan que se los amplíe, por favor me dicen, ¿no? Que esa es como parte también de la tarea que ustedes puedan entender y que puedan realmente hacer un buen ejercicio, es que pues entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, todos estamos familiarizados con el concepto del DNS, sobre qué es un DNS. No, profesor, no. Ah, bueno, listo. Sí, por favor, porque si no empezamos a... Y ahí yo creo que los dejo un poco perdidos. El DNS, que es el que resolucionador de nombres de dominio, viene siendo el mismo efecto que tiene su libreta telefónica. Es decir, si ustedes van a llamar a su esposa, a su novia, a su mamá, a su papá, cuando usted saca la agenda de teléfono, la guía telefónica, y usted marca, por ejemplo, ah, bueno, no sé si los de los presentes eh,
conoce, por ejemplo, cuando existían esas guías telefónicas anteriormente. Esas grandes que llegaban las páginas amarillas, las páginas blancas que llegaban a las casas hace mucho tiempo. Entonces, básicamente, cuando usted marca, cuando usted saca su contacto, como usted lo tiene en el teléfono, y usted va a marcar, usted no está marcando mamá, realmente usted está marcando el 320, 485, tal, 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 tal. Eso es lo que usted está marcando, pero pues usted lo tiene en la guía, pero para usted es más fácil, bueno, aunque anteriormente se aprendían los números, pero para usted es mucho más fácil buscar el contacto. Lo mismo pasa con este tipo de cosas en el DNS. El DNS funciona como una guía telefónica. ¿Sí? Entonces, cuando yo necesitaba comunicarme con alguien, perdón, Daniel, te cojo ejemplo acá. Entonces yo necesito comunicarme con Daniel Fernando. Entonces lo que hago yo es ir a la guía telefónica, buscar por apellido. Entonces buscaría Eslava Ríos, Daniel Fernando y me daría el número de Daniel. ¿Sí? Entonces el DNS se creó realmente para hacer más fácil la comunicación dentro de Internet. Cuando ustedes se comunican con Google, ¿sí? Realmente ustedes no se están comunicando con Google, ustedes se están comunicando con la IP 198, 145, 5322. Pero pues obviamente, imagínense, usted tiene que aprenderse que Facebook tiene una IP, que entonces no tener usted que escribir facebook.com, sino empezar a escribir directamente la IP de Facebook o la IP de Instagram, pues obviamente para hacer más amigable el Internet se empezó a crear estos niveles, estos DNS que lo que hace realmente es que usted pueda loguear o tipear un número como tal, perdón, un nombre como Google y pues obviamente ya el DNS lo que hace es que usted escribió Google, pero él va y busca realmente la 190, por ejemplo, en este caso la 199.43.135.53, ¿ya? Y entonces busca la IP completa y usted le presenta la página. Eso es transparente para el usuario, pero realmente lo que hace el DNS es esa situación. De hecho, hace aproximadamente, como más o menos como en el 2016, hubo una de las caídas de Internet más fuertes en los Estados Unidos y fue porque atacaron una página de que es la que hacía o un servicio de DNS. Entonces, pues obviamente ya ustedes colocaban Google y no les aparecía nada porque no estaba asociada el nombre a la IP. No era que no hubiera conectividad, si usted se sabía la IP se podía conectar, pero pues la mayoría de personas, yo creo que el 99.99% de las personas no se saben las IPs de los sitios donde se conectan. Entonces, pues obviamente, al no tener ese directorio, pues es como que ustedes en estos momentos se les borrara todos los nombres como tienen registrados sus contactos. Más o menos uno en un celular guarda 1.000, 2.000 contactos. 100. Entonces, imagínese usted solo ver los números. Usted cómo a quién llama, cómo sabe cuál es el número de cada persona. Esa es la función que viene cumpliendo un DNS. ¿Ya? Entonces, ya en esta primera parte, ya pues, bueno, entonces el puerto 53 indica que pues obviamente este puerto pues está abierto, pero si ustedes se dan cuenta abajo, la siguiente línea, ¿sí? Lo que nos quiere decir, ¿sí? Esta parte, por ejemplo, lo que dice el TCP WRAPPED, lo que nos quiere decir es que el servicio pues obviamente está protegido por una herramienta que impide la identificación directa del software. ¿Y esto para qué? ¿Para qué protejo yo ese tipo de cosas? Simplemente para dificultar la labor que se hace en esta fase de reconocimiento. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿qué podemos sacar de esta primera llamada? Entonces, hay un puerto abierto que se trata del servidor funcional, que tiene de medida de protección, o sea, ¿para qué? Para evitar el fingerprinting, que es lo que estamos haciendo. Muchos de esos correos, y uno diría, muchos de estas páginas, pues obviamente entenderán que como no se puede exponer acá, pero pues ustedes hacen ejercicios con páginas, inclusive podrían hacer este mismo ejercicio con la página de su empresa y ustedes podrían llegar hasta saber qué tantos puertos tenemos abiertos, qué tanta información tiene la empresa abierta, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, entonces, uy, no, eso fue aquí. Entonces, ya con eso puedo yo empezar a sacar. Entonces, aquí ya ustedes pueden empezar a ver. Y esa es la primera fase que hacen un ciberdelincuente, es empezar a hacer este tipo de tareas. ¿Sí?
Entonces, ese tipo de cosas. ¿Listo? No sé si hay alguna duda hasta acá. Profesor, qué pena, yo sí quisiera me recordara el nombre del programa, me interesó mucho, pues aunque digamos lo que es mucha información, pero es muy útil. Claro que sí. Denme un segundo, entonces espera, hagamos otro ejercicio. Pues es que esto no se los hizo así como desde el principio, como para no, por el limitado tiempo, pero entonces, venga, acá miremos acá una cosa. Un segundo. Y, perdón, ya les salgo acá y les muestro aquí ya como para que ustedes, ustedes puedan realmente validar el tema acá. Voy a dejar de compartir esta parte y hagámosla desde el principio. No sé si estén viendo ya mi pantalla otra vez. Sí, señor, sí, señor. Perfecto. Entonces, Google, normalito que todos conocemos, la solución a todos nuestros problemas, bueno, antes de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Entonces, Kali, Linux, download, ¿listo? Y ustedes entran acá, esta es la página de Kali Linux como tal, y acá ustedes van a encontrar diferentes distribuciones. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con máquinas virtuales, con el concepto de las máquinas virtuales, como para que de pronto empecemos un poquitico más para atrás, antes ya en unos 5 minutos que nos quedan. ¿Todos sabemos que es una máquina virtual? Profesor, ¿usted se refiere a los motores de búsqueda? No, 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 no. Listo, perfecto. Ya, entonces, Ah, ok. empecemos un poquito más para atrás entonces. Entonces, como ustedes ven acá, ustedes lo que están viendo acá, este es mi ordenador. ¿Listo? Pues dentro de mi ordenador hay esto que ustedes ven acá, no sé si alcanzan a ver este icono que está acá. Esto es un emulador o esto es una máquina virtual, ¿sí? Esto es un virtualizador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de mi computador yo tengo corriendo otro computador, es un computador dentro del computador, que es este Kali, que es el que ustedes están viendo acá. VirtualBox no es otra cosa, sino, venga, busquémosla por ejemplo acá. Entonces, entonces, esta es la página, esto es una página, esto es de Oracle, obviamente está VMware, hay unos 5 virtualizadores más o menos, pues esto es uno de tantos, y ustedes acá empiezan a validar realmente dónde quieren bajar. Entonces, esto tiene que ver más, bueno, estamos por acá. Para este caso, por ejemplo, pues este es un sistema Windows, yo bajaría el host, tiene que ver con la máquina, con la máquina principal, o sea, con el computador, es un computador a base de Windows, entonces bajaría. Para Mac, si ustedes se dan cuenta, hay dos versiones diferentes y es porque a partir de hace como 2 años que empezaron, hace 3 años que empezaron a salir la versión M de Mac, M1, M2, que son los procesadores Mac, pues obviamente el modelo de virtualización es diferente, entonces pues requiere una manera de virtualizar pues diferente. Entonces ustedes bajan, ¿ya? Y la instalación pues obviamente es muy sencilla, van a llegar a esta pantalla y lo que hacen después es descargar esta distribución para máquinas virtuales, que es como la tengo yo. Si ustedes se dan cuenta, estos modelos que ustedes ven acá son modelos para máquinas virtuales. ¿Sí? No sé de pronto, bueno, quizás por la premura, no sé, pues ustedes me dicen si desean más bien la siguiente clase, iniciamos con un proceso de cómo instalar una máquina virtual, cómo instalar un Kali Linux, no sé si quieran. Profesor, a mí sí me gustaría, Sí, porque si sería quieren, pues bueno. dedicamos un par de minutos, pues un poquito, es un proceso más o menos de unos 15 20 minuticos, más o menos. Si ustedes desean, pues iniciamos la otra clase más bien y les enseño más o menos cómo se instala. Igual es muy sencillo, realmente es descargar el programa, darle siguiente, empezar a instalar, a instalar estas máquinas y este tipo de máquinas nos sirve para poder nosotros empezar a hacernos a información, ¿sí?
a hacer una validación, a hacer validación de información, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso que ustedes estaban viendo acá, lo que yo les estaba presentando a través de estos visores, es la primera fase que se hace, que es la fase de reconocimiento. ¿Listo? ¿Qué otra cosa puedo hacer yo en mi fase de reconocimiento? ¿Qué hace el ciberdelincuente en fase de reconocimiento? Es acceder a páginas como esta. Shodan es una página social que nos permite validar, por ejemplo, qué nivel de exposición tenemos nosotros. No sé, bien sea entonces cámaras, por ejemplo, acá hay una IP de un ejercicio. Entonces pongámosle aquí cámaras. Y entonces aquí me mira todas las cámaras en diferentes países que tienen vulneraciones, que están abiertas, es decir, que son, que permite, se me va a inicio sesión. Entonces ustedes miren acá. Pues si ustedes inician, básicamente es iniciar sesión y empiezan a mostrarle a ustedes qué tipo de cámaras son, qué empresa de servicio, cómo está, en dónde está ubicada, quién la tiene, cuál es la IP, ¿sí? Y entonces todo este, mire que toda esta información en estos momentos no hemos hecho absolutamente nada que sea intrusivo, ¿no? Todo eso es netamente búsqueda. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con esto es ese tipo de datos. Por ejemplo, miren acá, esto es un plugin que tengo yo instalado, por ejemplo, en mi navegador y que me permite ver información referente a la página. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué tipo de lenguaje tiene la página? Todo este tipo de cosas que uno empieza a mirar, eh, que alcanzo yo a ver, ¿sí? En cada uno de estos APIs o que tiene cada dato que me puede estar generando esa página. ¿Sí? Y es una página muy sencilla, ¿no? Y ustedes meten aquí lo mismo, una URL, como estas, por ejemplo, y él le va a entregar información a ustedes. A ver, es que no me lo he logueado todavía, pero bueno, vamos a ver si de pronto me deja hacer este ejercicio. Por lo general, este tipo de servicios, algunos requieren que ustedes esté, pues, a ver, entonces él empieza a analizar y ustedes empiezan a verificar qué resultados hay, ustedes empiezan a buscar. Entonces empieza él a entregar la información, quién tiene el dominio, cómo está ese tipo de páginas, y así puede ser también con su organización, ¿no? Entonces, todo este tipo de datos empezamos nosotros a obtenerlos a partir de este tipo de herramientas. Acá, por ejemplo, obviamente, aparte de cámaras, yo puedo tener datos de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, puedo empezar a mirar datos de Internet, puedo empezar inclusive a mirar sistemas SCADA, bases de datos que hayan sido filtradas. Entonces, todo este tipo de datos lo hace y es la primera herramienta que hacen antes de cualquier ciberataque. ¿Listo? Pues obviamente hay más cosas, hay más tareas, uno empieza a hacer. Y eso es lo primero que empiezo yo a validar. Todo este tipo de herramientas es lo primero que se valida antes de un ciberataque. Entonces, miran qué tanta información tenemos expuesta, verifican nuestros perfiles, nuestros correos, todo ese tipo de cosas. Y ya con eso nos acceden a información. Entonces, uy, Dios mío, ya me fue la hora. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta hasta acá. Yo sé que, pues, obviamente son temas un poco pues para los que no son tan técnicos, pues terminan siendo temas un poco complejos, pero pues ustedes tienen que entender que realmente en esto se basa y para ustedes hacer una buena labor de criminalística, pues tienen que empezar a conocer términos informáticos, tienen que empezar a conocer todo este tipo de cosas, que es en últimas lo que nos va, lo que nos da realmente como esa, nos da esa luz, ¿no? Nos empieza como a organizar este tipo de información. ¿Sí? Y nos empieza a dar esas líneas, ¿no? Porque ahí empieza uno a trazarse toda esa línea por dónde vino el ataque, quién lo hizo, ya, bueno, analizaremos unos vectores de ataque, cómo se hicieron y unos informes forenses para que ustedes puedan llevar de pronto un concepto un poco más aterrizado. No sé si alguno tenga alguna duda, de pronto alguna pregunta referente a lo que hemos visto. Entonces yo creo que la próxima clase iniciaríamos con un proceso muy rápido, más o menos les explico cómo instalar este tipo de herramientas y pues ya iniciaríamos de pronto a hacer unos ejercicios de una fase de la fase que
de footprint para que ustedes puedan de pronto asociar y puedan verificar también qué tanta información tenemos nosotros expuesta en Internet. No sé si alguno tenga alguna duda. No, por mi parte no, profesor. Muchas gracias. Listo, ¿no, señores? A ustedes, pues como les digo, para mí siempre es un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos entonces, yo creo que en la próxima clase. Y cualquier duda, comentario que de pronto deseen que toquemos durante la clase, pues no sé si lo podamos hacer, Ricardo, no sé si lo podamos hacer a través tuyo. Sí, señor, sin ningún inconveniente. Entonces, de pronto algo en lo que quieran que ondemos, pues obviamente entenderán que en la clase de una hora trata uno de abordar la mayor cantidad de temas, pero pues obviamente si hay algo en lo que quieran de pronto que les facilite dentro de su proceso de aprendizaje en la maestría, pues me dicen y abordamos más en profundidad ese tipo de temas y pues a través de Ricardo, pues ahí lo podemos organizar. Listo, señores, Ricardo, a todos, muchísimas gracias. Ya entonces arrancamos la siguiente clase con esta parte de instalación y hacemos un par de ejercicios. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Feliz noche para usted también. Feliz noche, muchas gracias a todos. Feliz noche, chao. Gracias, profe.